Aún no me he topado con algún vídeo que describa a detalle cómo se sabe sobre cómo pasó el cristianismo de ser una secta judía a la religión oficial, quién fue el interesado, quién lo financió. Nadie es el interesado, nadie lo financió. Esa es una visión absolutamente conspiranoica, ¿no? Alguien estaba allí. No, el cristianismo tenía una visión nueva, distinta del paganismo, y logró conquistar corazones. Lo que hacen hoy los cristianos, la visión cristiana de hoy, nos puede parecer enormemente retrógrada, pero era de avanzado en el siglo I y II. Y no se desarrolla forzosamente en Roma, se desarrolla de manera muy especial en Siria, en Turquía, en el Oriente Medio. ¿Sí? Entonces, esa secta judía deja de ser judía en el momento en que sale a dar la nueva buena, en que se convierte precisamente en una religión evangelizadora, que relata el evangelio, que transmite el mensaje. Entonces el mensaje no puede ser solo de la tribu. El Levítico y el Deuteronomio son leyes para una tribu concreta. Y porque el judaísmo sobrevive gracias al cristianismo, pero cada pequeña organización, cada pequeño estado de pastores de cabras y guerreros que había en la zona de Oriente Medio y que se rompían la cabeza contra el pueblo hebreo, también tenían sus libros y sus mitos y sus creencias tan sólidas y tan absurdas como las de los judíos. Es un accidente, pero es un accidente histórico, no es que alguien lo financiara. Obviamente, si un mensaje se está ampliando, pues ese mensaje de pronto empieza a convencer también a los poderosos. Y es lo que ocurre cuando precisamente Constantino declara a la iglesia como la religión real. Pero porque lo han convencido a él, no porque le pagaron. ¿Cómo le van a pagar si es el emperador? No veas así las cosas porque no es que haya nadie interesado, es que la historia tiene sus mecanismos y no son forzosamente ese. ¿Qué tan real es Pedro Piedra y su misión? Nada. Todas las historias de los Hechos de los Apóstoles se cuentan después de que ocurrieron y no parece que haya nada de real en ellas. Pero el mito concita la atención de cada vez más gente, sobre todo en los pueblos sometidos por el Imperio Romano. En ese gran Imperio Romano que está en su esplendor en el momento en que Cristo aparece, ¿no? Entonces, tiene un valor sociológico importante porque da esperanza donde no te la está dando, por supuesto, ni Roma ni el judaísmo tradicional, ¿no? No tienen un futuro para la mayoría. Son simple y sencillamente gente que tiene que vivir hasta morir sin que cambie nada, ¿no? Y el cristianismo les ofrece una opción. Y esa opción atrae gente lógicamente.